Y si alguien puede leer, por favor, del versículo 1 al 12, en voz alta, sería fantástico. Mateo, capítulo 3, del 1 al 12. ¿Alguien, cualquiera, presente? En aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era el de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganse sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víbora, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo les bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el rastrillo en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero, y la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Muy bien, gracias. Es una historia o una biografía bastante conocida por todos, que es la biografía de Juan el Bautista. Y cada vez que hay un personaje importante en el Evangelio, particularmente aparece esa misma historia, ese mismo relato en todos los evangelios, en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y también en Juan. Y estos 4 evangelios mencionan a este personaje llamado Juan Bautista. El domingo pasado estuvimos viendo sobre la palabra velad y qué implicaba eso, y cómo debemos preparar el corazón, no solo para cuando Cristo venga, sino también cuando Cristo nos visita. Y eso pasa todos los días. Vivir preparados, vivir pendientes de que Dios está presente. Y hoy me gustaría que pensemos juntos un movimiento tipo ajedrez que hace Dios y el cambio que hay con este Juan el Bautista que prepara el camino para este nuevo Dios, no nuevo, sino este Dios creativo que se hace presente de aquí en más en Jesús. Lo que dice Juan tiene un sentido fantástico. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 19, dice que muchos maestros de la ley, fariseos, algunos más chusmas que otros, van a verlo a Juan y le preguntan: ¿quién sos? ¿El Mesías? ¿Elías? Decinos quién sos. Y él tuvo la altura de decir: yo soy uno que prepara el camino. Mateo describe cómo se vestía este Juan, es un poco más detallista, y nos cuenta que usaba piel de camello, comía miel silvestre, langostas, etcétera, etcétera. Lucas es un poco más práctico, pragmático, y la gente cuando encuentra a un Juan Bautista en el camino va y le pregunta: ¿qué debemos hacer? Y ahí es como para pensar en otro tema, ¿no? Entre la diferencia de quién sos, o trabajar el quién soy, y el qué debo hacer, como 2 modelos de pastoral, ¿no? Es un tema para después, lo podemos pensar juntos algún día. ¿Qué debemos hacer? Pero hay otras palabras que me hacen pensar un poquito en este movimiento que Dios quiere que tengamos nosotros y que quiso hacer en ese momento. Todos los relatos en estos evangelios hablan de que la gente salía de un lugar para ir a verlo a Juan. Como está mal dicho, salir para afuera o entrar para adentro, ¿no? El evangelio habla de que todos salían a verlo. Cuando yo salgo, es decir, dejo un lugar, me movilizo a otro, primero tengo que dejar un lugar, un espacio, para ir a ese lugar que me estoy moviendo. Eso significa salir a grandes rasgos, ¿no? Salir o entro. Acá dice el evangelio que todos salían
a ver quién era Juan. En aquellos tiempos, ¿dónde habitaba Dios? ¿Quién se acuerda? O pensábamos que habitaba. En los templos, ¿no? Comúnmente se tenía esa visión. Dios habita en los templos. Por ende, si nuestro Dios es grande, es fuerte, todopoderoso, tengo que hacerle un templo que más o menos hable de quién es Él, ¿no? Copitas de oro, que la varita, ¿no?, de Aarón, y telas de lino, etcétera, etcétera. Mientras más lindo sea nuestro templo, más honor hacemos a nuestro Dios y más grande es nuestro Dios para los demás. Pero esa mirada que es bastante tierna o bastante ilusa de pensar que a Dios lo podemos encerrar en un lugar, por mucho tiempo hizo bien y ayudó al pueblo de Israel. Pero hubo un momento que esa idea de centralizar a Dios en un lugar le comenzó a hacer daño. Y sin darse cuenta, todos terminaron orando, dirigiendo la cabeza y la mirada hacia Jerusalén de última. Pero una vez al año tenés que venir acá. Seas rico, seas pobre, con una paloma o con una vaquita, pero tenés que venir. Jerusalén y su templo se había convertido en la práctica en el lugar donde Dios habitaba, cuando simplemente tenía que ser un símbolo que hablaba de que Dios estaba presente, pero no un lugar que uno diga, bueno, Dios está acá. Cuando viene Juan el Bautista, dice el texto en Lucas que Dios lo llamó del desierto y en el desierto comenzó a predicar. Hay un movimiento en todo este adviento, en esta venida de Jesús. Y es el movimiento de salirnos de la ciudad templo para irnos al desierto. Todos habremos estudiado el movimiento contrario en la modernidad, ¿no? Dejamos el campo para irnos ¿dónde? Sí, no hay días que yo pienso en el mar de Chile y digo, ¿qué hago acá? ¿No? Después veo a Guillermo Falconario y digo, todo tiene sentido. Muy bien, hay movimientos en la historia. Y acá hay un movimiento, salir del centro de la capital de Jerusalén, del templo, hacia el desierto. Por favor, que alguien busque rápidamente Lucas 8:29 y lea la última parte del texto, porque es un texto que no tiene mucho sentido, pero que habla de un paradigma que existía respecto del desierto en ese momento. Lucas 8, versículo 29. La parte final. Sí, Camila. Ok, bueno, esa versión no me ayudó mucho. Pero el lugar solitario, dicen algunas versiones, el desierto. Y en Mateo también, capítulo 12, cuando Jesús expulsaba algún espíritu inmundo, lo mandaba a los lugares solitarios, secos y desérticos. Simplemente para pensar el desierto y lo que se pensaba del desierto en ese momento. Hablar del desierto por mucho tiempo se pensó que era el lugar donde habitaban las cosas enfermas o demoníacas. Incluso el pueblo de Israel tenía un rito que era colocar todos los pecados sobre un cabrito y mandarlo por el desierto de Judá una vez al año, la expiación. Andate con todo nuestro mal al desierto. Porque en el desierto puede estar lo malo, pero acá en la ciudad santa pura, donde está el templo del Dios vivo, no puede haber pecado. Entonces el desierto, en la visión del hebreo o del judío en ese momento, hablaba de cosas negativas, las cosas feas pasan ahí. Y Jesús, paradójicamente, o Juan, llamado por Dios, comienza a hablar desde el desierto. El pueblo de Israel, con esto de centralizar tanto a Dios en un lugar, se olvidó que Dios lo llamó del desierto. Se olvidó que en momentos de su historia, donde las cosas no anduvieron bien, Dios lo sacó de su casita y se lo llevó al desierto para hablarles al corazón, dice Oseas. El desierto era lugar de encuentro de Dios con el ser humano. Pero cuando ya acomodamos y domesticamos a Dios en el templo, entonces ahora el desierto pasa a ser algo negativo, donde están los demonios. Ah, y vos que sos leproso también. Y vos que sos prostituta también. Y vos que sos impuro también. Y vos que sos samaritano también. Mientras más lejos del templo, te vas al desierto.
Y esto me hace pensar un poco en la tentación de Jesús. Y escribí un par de preguntas para que no se me olviden. ¿No será simplemente que Dios se estaba apropiando nuevamente del desierto como lugar que también le pertenece? ¿No será que Dios, preparando ya la cosa con Juan el Bautista, quería santificar lo que aparentemente estaba lleno de demonios? ¿No será que Dios en Jesús quería santificar otra vez lo que por otros era mirado como demoníaco y enfermo? En la tentación que tiene Jesús en el desierto, lucha y pelea y sale vencedor. Y Juan el Bautista viene del desierto a decir, va a pasar algo. Juan el Bautista no se preparó en una gran escuela rabínica. No habló desde el templo, al contrario, le dio durísimo al templo. Porque interpretó que en esos lugares donde aparentemente hay gente enferma y llena de demonios, desde ahí iba a gestarse algo distinto y novedoso. El desierto siempre fue un lugar de encuentro. Y desde ese lugar comienza a gestarse un movimiento del reino de Dios. No desde el templo, no desde el lugar donde aparentemente estaba Dios, sino desde el lugar donde en teoría todos aquellos que no tenían lugar, todos aquellos que eran indignos, desde ese lugar comienza a gestarse el reino de Dios. Del desierto. ¿Se comprende hasta acá? Bien. Entonces, a partir de estas dos miradas, me gustaría pensar este segundo domingo de Adviento desde la idea de animarnos a salir. Hay dos frases en la Biblia que hablan de lo desubicado que podemos llegar a ser. Y algunos más en particular, ¿no? Que otros. Pero esa frase de Dios no está ahí, o por qué buscan entre los muertos al que vive, habla de la búsqueda que comúnmente el ser humano tiene. La búsqueda que cada uno de nosotros tiene. Y como muchas veces, al igual que en el Evangelio, nos equivocamos del lugar de búsqueda. Y por mucho tiempo, la gente, hasta el día de hoy, incluso nosotros, sin darnos cuenta, entendemos que en ciertos lugares y en ciertos momentos Dios está. Y pensamos que yendo a ciertos lugares y haciendo ciertas prácticas, nos encontramos con Dios. Cuando el primer movimiento que hace en la historia Jesús es descentralizar el lugar donde Él está y comenzar a decirnos, mira, yo no estoy ahí donde vos pensás que estoy. Yo me muevo como quiero. ¿Me muevo en el desierto? Sí. ¿Encuentro leprosos en el desierto? Sí. Y esa realidad, hasta el día de hoy, creo que tiene sentido, por lo menos para mí. Animarnos a salir es animarnos a entender de que Dios se sigue moviendo en la periferia. Que Dios se sigue moviendo en aquellos espacios que más nos cuesta ver. Que Dios se sigue moviendo en esa gente que uno puede decir, pero si está loquito, está loquita. Que Dios se sigue moviendo en esos espacios donde están privados quizás de la libertad. Que Dios se sigue moviendo en aquellos lugares que yo entiendo, ahí hay poco de Dios. ¿No será que yo tengo poco ojo de Dios para discernir realmente dónde está? ¿Será que domestiqué a Dios nuevamente y lo puse en el centro de mi visión, de mis prejuicios, y desde ahí estoy mirando a los demás? Animarnos a salir en esta época de Adviento tiene que ver con buscar nuevamente a Dios en el desierto. No quiero que nos vayamos todos a Israel mañana. Sería fantástico. No quiero que nos vayamos al desierto de Atacama a buscar a Dios. Hay muchas historias donde Jesús se movía en lugares solitarios porque ya no podía entrar por la fama que tenía. Y las personas que se encontraban en el camino eran leprosos. Cuando hablo de desierto, me gusta pensar en eso. Me gusta pensar en que yo soy un leproso. Que si no fuera porque Jesús se animó en su momento a salir de esos lugares que yo entendía que Él estaba y meterse en esa profundidad de mi corazón y de mi vida, quizás yo hoy no sabría quién es Jesús. Quizás yo me siento como un samaritano y mis desiertos pasan porque me siento diferente, mis desiertos pasan porque mi soledad es más fuerte que el estar con otros. Tenemos tantos tipos de desiertos.
tantos momentos de la vida donde el sinsentido genera sequedad acá adentro. Falta de pasión, falta de ánimo. Todo eso habla de desierto. Y encontrar a un Dios que nunca dejó de moverse en esos espacios, a mí me hace bien. Entender que Dios está más presente cuando yo no siento nada. Entender que Dios está más presente cuando yo no la estoy pasando muy bien. Entender que Dios está presente cuando me siento un leproso y ando por el mundo gritando que soy impuro, impura. Ese fue el primer movimiento que hace Dios en Juan el Bautista. Decirnos que Dios nunca dejó de estar en esos lugares donde yo sentía que habían demonios y estaba todo seco y árido. Al contrario, a esos lugares vino Dios. Después que nosotros nuevamente hayamos encerrado a Dios en nuestros discursos, tratados teológicos, en nuestras comunidades de fe, es otro cuento. Pero Dios se sigue moviendo ahí donde aparentemente no hay vida. Y lo más lindo de ese movimiento es que en ese desierto Él también se animó a andar y a transitar. Y peleó con esos demonios más profundos. Peleó con esos miedos y tentaciones más profundas. Y pudo vencer. Jesús no solo vence en la cruz, como siempre predicamos. También vence en su estilo de vida diario. Vence la tentación del poder, del facilismo, etcétera, etcétera. Y lo hace en un desierto. No lo hace en una sinagoga, orando todo el día o leyendo la Torá. Lo hace andando, lo hace caminando. Así que simplemente esta mañana quiero traerles este pequeño movimiento tipo tablero de ajedrez de un Dios que está muy interesado en moverse en esos sectores, sí, sociales, que quedan a la periferia, pero también de moverse en aquellos corazones que hoy se sienten periféricos, en aquellos corazones que hoy se sienten lejos de Dios. La buena noticia del Evangelio es que Dios salió, que Dios se animó a salir y a buscar aquello que andaba en la periferia, perdido, seco, pudriéndose por la vida, ¿no? Dios nos ayude a que ese movimiento de Dios también nos afecte a nosotros. Y cada vez que decidamos compartir algo con alguien, sobre todo en esta época que nos pone un poco más sensible, realmente sea pensando en esto, ¿no? Un Dios que se mueve en esos lugares donde aparentemente no hay nada de Dios. Amén. Que así sea entonces. Y pensemos antes de orar en esto. Yo sé que quizás hay muchos de nosotros que no nos gusta el desierto, pero esta mañana estaría bueno que no peleemos para salir de ese desierto que vivimos. Al contrario, preguntémosle a Dios, ¿por qué estoy acá otra vez? ¿Por qué estoy transitando esta sequedad en mi historia nuevamente, Señor? ¿Qué tenés para enseñarme? ¿Qué tipo de encuentro querés tener conmigo? ¿Qué tipo de poder tiene que salir de vos para que yo vuelva a levantarme? Que en los desiertos de nuestra vida la presencia de Jesús sea más fuerte que aquello que nos asusta y nos espanta. ¿Amén? Oramos. Jesús, te damos gracias, Dios, porque cada vez que 2 o 3 te piensan y deciden pasar tiempo con vos, vos decidís estar presente también allí, Señor. Gracias porque hoy hay un grupo grande de aquellos que decidimos seguirte, de aquellos que decidimos buscarte y de aquellos que en algún momento de nuestra vida entendimos, Señor, de que si no es por vos, esta vida no tendría tanto sentido. Gracias, Jesús, porque vos te animaste a salir incluso de tu propia comodidad. Gracias porque decidiste despojarte de todo, incluso de tu ser Dios, para convertirte en siervo de nosotros hasta la muerte de cruz. Gracias, Señor, porque el primero que renuncia a la comodidad para darle vida a la gente como nosotros, que no teníamos ninguna posibilidad, fuiste vos, Señor. Gracias a Dios porque vos saliste a nuestro encuentro en los desiertos más profundos de nuestra historia. Allí cuando no teníamos fuerza para caminar, ni dignidad para levantar la mirada, vos te acercaste a nosotros
y nos hiciste sentir distintos y especiales otra vez. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque tu sola mirada y ternura nos convierte y nos cambia el corazón. Esta mañana, Jesús, yo te ruego que tu mirada amorosa atraviese a cada uno de los que estamos en este lugar y que nuevamente la experiencia del amor y de la ternura reverdezca, Señor, en nuestros corazones. Nos hemos convertido en adultos tan responsables, Señor, que nos hemos olvidado de jugar con vos, de caminar con vos, de vivir la aventura de la fe, Señor. Pero esta mañana queremos volver a ser niños y niñas delante de tu presencia y decirte, Señor, que dependemos de vos, que dependemos de tu mirada, de tu guía, que dependemos, Señor, de tu sustento en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, hoy en nuestros desiertos, en nuestras angustias. Señor, cuando la cosa nos queda grande, cuando no sabemos qué va a pasar mañana y eso nos angustia tanto, Señor. Y sentimos, Señor, que eso nos provoca vacíos y pérdida de rumbo. Yo te ruego, Dios, que ahí vos nos provoques vida, que nuevamente te aparezcas, Señor, y que nos toques, y que nos sanes, y que nos animes nuevamente a caminar. Gracias, Jesús. Gracias porque te esperamos con ansias. Esperamos que vos vengas pronto y que tu reino, Señor, de justicia, de equidad, se establezca, Señor. Mientras tanto, ayúdanos como comunidad de fe a vivir un pedacito de reino, de cielo entre nosotros, para otros, Señor. Gracias, Jesús. Amén.